¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que debajo del video les aparecen mis redes sociales. Métanse desde ahí, los va a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Ahí voy respondiendo todas las dudas que tengan acerca de las citas de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de runas, de Ogam, de tarot, de vidas pasadas. Si en algún momento quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot, no importa que esa persona se haya ido hace mucho, mucho tiempo. Y podemos trabajar algún tema en específico en el que ustedes quieran. Entonces escríbanme en mi página, ahí les doy los costos para que agenden su cita. Ya saben que subo videos miércoles, jueves, domingos. Gracias a todos, de verdad, por las cosas tan lindas que me escriben, de verdad, gracias, gracias, gracias. Ténganme paciencia, no se desesperen, recibo muchos mensajes todos los días. Gracias también por sus sugerencias y gracias por el cariño de tantos, tantos años. En cada video les doy las gracias porque de verdad recibo mucho cariño de todos ustedes. Y hoy vamos a hacer un hechizo que es buenísimo para el dinero. Recuerden que todo lo que yo les comparto, a mí me funciona, mis guías me los dicen, o sea, me van diciendo cómo lo voy a hacer. Y me encanta compartirlo con ustedes para que ustedes también puedan sentir como esa energía, que les vaya bien, que tengan dinero y que puedan lograr las cosas que ustedes quieren. Entonces, aquí vamos a necesitar varias cosas. Primero, vamos a necesitar los 4 elementos, que sería el agua de una loción que yo preparo para el dinero. Ya les enseñé, tengo un video también en donde les enseño a preparar una loción para el dinero. Entonces, sería el agua, el aire, que es el incienso, la tierra, que es la sal, y el fuego. Entonces, lo primero que vamos a hacer, los billetes que ustedes tengan en su cartera, de la denominación que sea, no importa, primero los van a limpiar y van a poner del billete más grande al billete más chico. Entonces van a empezar primero con el primero. Entonces lo ponen aquí y lo limpian con la sal, para que la energía de la tierra limpie todo, todo. Recuerden que cada dinero, o cada billete que tengamos o cada moneda ya pasó por muchas manos. Entonces hay que limpiar esa energía. No podemos estar limpiando todos los billetes, pero este ritual lo podemos hacer de vez en cuando para eliminar energías negativas y para también eliminar cualquier bloqueo que nos impida que tengamos dinero. Entonces, ya que limpiamos cada uno de los billetes, lo vamos a hacer con uno, lo hacemos con el otro, ¿no? Pueden ocupar, por ejemplo, un platito si no quieren que la sal se vaya a caer, entonces ponen un platito más grande. Ya que hayan limpiado cada uno de los billetes por cada uno de los elementos, entonces aquí está ya la tierra, le pasan el otro, el agua, y luego lo van a pasar arriba del fuego de una vela, igual, del mayor a menor. Lo pasan aquí, cuidado que no se les haga quemar el billete, y luego lo pasan por el humo del incienso. Ya tienen aquí el primero, aquí está el segundo, pasan aquí y lo van acomodando. Lo pasan el otro. Ya que los tienen así, entonces los van a acomodar. Yo siempre tengo o 2 espejitos o tengo un espejito y una triqueta, que serviría, uno lo pongo así y el otro lo pongo atrás. Si tengo 2 espejitos, pongo un espejito adelante y uno atrás. Este funciona igual que un espejito y también tiene un poder muy grande. Ustedes también lo pueden a lo mejor bajar de internet, lo pueden recortar y lo pueden poner en su cartera. El espejo sí es importante. Y los van a acomodar los billetes que queden así, siempre del mayor al menor. Entonces lo ponen así y el otro quedaría hacia atrás. Es importante que no queden arrugados, ni que queden ahí todos cuchos, ¿no? Y que no queden en medio papelitos, nada, sino que queden extendidos y todos viendo hacia el frente, para que cuando ustedes abran su cartera, lo primero que vean sea el billete grande. Entonces, ¿qué van a traer? Pues lo primero que ustedes ven, o sea, más dinero. Entonces, antes de que lo vayan a meter, van a limpiar la cartera también. Entonces, igual, le van a poner igual la sal por adentro, por el monedero, por todos lados, le pasan el agua, la loción que ustedes preparen, chequen el video, luego lo van a pasar igual arriba de la vela, luego del incienso, lo pueden abrir para que entre también el humo del incienso, y las monedas que tengan, aquí les voy a decir qué van a hacer un frasquito de esos, de los que ustedes tengan que sea de cristal. Lo van a pintar con pintura dorada o con algún papel de pintura dorada, o incluso podrían a lo mejor pintar una hoja blanca con dorado
y lo meten adentro o lo forran. Y aquí yo tengo azúcar, canela y arroz. Ustedes van a poner eso, lo van a preparar y le van a dar, ya que lo tengan aquí, miren, yo aquí lo tengo así, le van a dar 9 vueltas con su dedo en sentido de las manecillas del reloj. Lo ponen así, empiezan aquí, hagan de cuenta que es el reloj, empiezan 1, 2, hasta que sean 9 vueltas. Y ya después 7 monedas de la denominación que ustedes quieran que estén en circulación, las van a meter en este frasquito. Y van a pensar en cada uno de los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, que ustedes tienen dinero toda la semana, de todos los meses, de todos los días del año. Ya que lo hayan puesto ahí, lo van a cerrar y lo van a agitar, así. Lo van a agitar 9 veces. Ya que lo hayan agitado, van a poner 3 ramitas de ruda, que también pueden ocupar perejil, pueden también poner menta, laurel, albahaca. Ya que las pongan, la van a poner así y el frasquito lo van a colocar sobre las ramitas. Sí tiene que ser que esté un poco fresca, no importa, por ejemplo, aquí no se los saque que esté tan fresca, pero tampoco está seca. Entonces lo pueden ocupar de esta forma. Entonces lo ponen así, juntan las 3 y lo ponen aquí arriba. Y lo ponen cerca de donde está el incienso. Y después, obviamente van a limpiar todo lo que hicieron, ¿verdad? Y el dinero ya lo pueden meter a la cartera. Entonces lo van a meter, lo van a acomodar de esta forma. Si su cartera tiene varios compartimientos, por ejemplo como la mía, entonces van a meter en el primero pues el billete más grande, en la otra el que le sigue y en la otra el que le sigue. Y podrían poner los espejos, podrían poner uno en el primer compartimiento y el último lo ponen en el último. Y entonces les quedaría así. Pero si mi cartera la abro de esta forma, pues sería lo primero que veo el billete grande. Entonces, bueno, ya tenemos la cartera, ya tenemos las moneditas y vamos a visualizar todo lo que nosotros deseamos en cuanto al dinero. Que llegue, que nos paguen, si alguien por ejemplo nos debe, que nos paguen ese dinero, que nuestro negocio sea próspero, que sea exitoso, que nos lleguen clientes que nos recomienden, que si estamos pidiendo un crédito, ese crédito nos llegue, si queremos irnos de viaje, que tengamos para ese viaje, para ese vestido, para cambiarnos a lo mejor de casa, cambiar a lo mejor los muebles de la casa, todo lo que nosotros queramos, visualicen eso. Todo lo que tiene que ver con dinero, proyectos, bienes materiales, no piden nada de salud, ni de amor, ni nada de eso. Esto es solamente para el dinero. Y después, esto ya que lo hayan dejado toda la noche, al día siguiente, estas las van a quemar porque ya van a estar un poquito más secas. Por eso me gusta ocuparlas que no estén tan frescas. Entonces la pueden meter en una lata, a lo mejor como de esas de duraznos o una lata de metal o en un caldero incluso. Y lo pueden romper y lo van a quemar. No importa que no se queme todo, con que se queme un poquito. Para que todo lo negativo que impida que llegue el dinero, toda esa energía se libere y se destruya. Y al día siguiente que lo recojan de aquí, lo van a volver a sonar 9 veces. Y lo van a poner en donde ustedes guardan su dinero. Lo van a dejar ahí. Lo van a dejar por 3 días. Después del tercer día que lo hagan, pueden empezar a usar cada una de las monedas, pero con cada día de la semana. Si ustedes empezaron a hacerlo, por ejemplo, el lunes, pues entonces el lunes empiezan a usarlo. El otro el martes, el miércoles, así. Porque eso les va a ayudar más a trabajar la energía del día que ustedes hicieron este hechizo. Este hechizo lo pueden hacer cualquier día de la semana, pero los días como más favorables sería el jueves y el domingo. Y siempre de día, porque vamos a trabajar con la energía del sol. Esta vela sí la van a dejar que se consuma por completo. Tiene que ser amarilla, puede ser dorada, puede ser verde o puede ser café. Los colores de la tierra y los colores del sol también podría ser naranja, no de otro color. Bueno, blanca también. El incienso del que ustedes tengan. Puede ser de conito, puede ser de varita o que ustedes lo preparen con un carbón vegetal, también lo pueden hacer. Pueden preparar su loción. Si no tienen loción, pueden ocupar agua de la llave. Sal de grano, si no tienen sal de grano, se les dificulta, pueden hacerlo con sal de mesa o también lo pueden hacer con arena de mar. Y ese sí, o sea, no es necesario que lo tiren, lo pueden ocupar para estar limpiando los billetes. Y cada vez que ocupen una moneda, lo van a ocupar, por ejemplo, no sé, van el lunes al súper, van a agarrar una moneda, van a ocupar el dinero que ustedes van a pagar, pero aparte esa moneda también.
El martes se ponen gasolina. Ah, pues entonces van a poner gasolina con el dinero que tienen y le ponen estos 10 pesos también, o el dólar o lo que ustedes tengan, pero que sea una moneda por cada día de la semana. Y siempre ya saben que es mejor de la luna nueva a la llena. Visualicen esa prosperidad, ese éxito para que llegue el dinero, tengan buena relación con el dinero. Es importante que estén limpiando la cartera súper seguido. Yo, por ejemplo, la limpio por lo menos cada semana. A veces 2 o 3 veces a la semana, porque ayuda también a que se mueva la energía. Recuerden que en esta cartera, bueno, no en esta nada más, ¿no? En cualquiera, hay energías de todas las personas que agarraron algún billete que nosotros tenemos. Personas que a lo mejor pagaron de mala gana, que se robaron el dinero, pues no sé, como con enfermedad o que algo pasó y ese dinero, pues es el dinero que de repente nosotros recibimos. Entonces es importante estar limpiando constantemente ese dinero. Y lo que tenemos aquí adentro del azúcar, la canela y el arroz, lo podemos dejar aquí para luego meter otras moneditas. O también lo que pueden hacer es regresarlo a la tierra, lo pueden regresar como ofrenda y luego pueden volver a hacer otra. Y el frasquito nos puede volver a servir para que nosotros volvamos a hacer nuestro hechizo las veces que queramos. Entonces, bueno, déjenme sus comentarios a ver cómo se siente con este hechizo. Van a ver que les va a llegar el dinero. Y la cartera, si la limpian, como les digo, el dinero va a empezar a fluir. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que ven este video. Ya saben que siempre les mando un beso, un abrazo con mucho cariño, con mucho amor. Aunque no los conozca personalmente, los quiero porque quiero esa energía que tienen ustedes hacia mí.